Por el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15. Y dice la palabra del Señor: en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y Juan le bautizó en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos vino una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Luego el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto. Allí permaneció durante 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió entre las fieras y los ángeles le servían. Después que fue Juan encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea y predicando el Evangelio de Dios decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el calendario cristiano hemos comenzado esta semana el tiempo de Cuaresma. Yo sé que a nosotros, como evangélicos en general, como bautistas en particular, pues esto nos pilla un poco fuera de juego. Nos suele pillar con el pie cambiado porque quizás tenemos una tradición excesivamente, no sé si decir iconoclasta, pero bueno. La cuestión es que a veces somos poco observantes del calendario cristiano, somos poco observantes de tradiciones que a veces nosotros, por razones diversas, no vamos a entrar en los detalles, pero a veces damos de lado como si fuera algo ajeno a lo que somos como cristianos, cuando son tradiciones que se remontan al comienzo, a los inicios del propio cristianismo. Estamos en la fecha de Cuaresma, que viene a ser, si me permitís la comparación, como el Adviento para la Navidad. Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, para la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuaresma es un término que evoca el número 40, que fueron los días que el Señor Jesús pasó en el desierto, cuando nos dice el texto bíblico que fue tentado por el adversario, y esto fue pues previo al comienzo de su ministerio. Sabemos que hay otros muchos ejemplos en la Biblia. El número 40 es un número simbólico muy recurrente en las Escrituras, el diluvio, tenemos el tiempo de Israel en el desierto, en fin, podríamos citar muchos ejemplos, ¿verdad?, donde el número 40 pues evoca una situación, una realidad especial. Pero aquí en el texto que hemos leído y en la fecha que evidentemente estamos recordando, la implicación y el recuerdo es del tiempo que Jesús pasó en el desierto para ser probado, para ser tentado. En la tradición cristiana, desde el principio, Cuaresma ha sido un tiempo de oración, de ayuno y también de abnegación, de negarse a uno mismo. Y desde temprano, en la tradición de muchas iglesias se reducía todos aquellos elementos que pudieran aportar mucho color en los lugares de culto, para evitar así, o para dar, mejor dicho, a entender, al quitar las cuestiones de color, ¿verdad?, pues querer reflejar una actitud interna de mayor recogimiento, de mayor austeridad en el tiempo de Cuaresma. En la Edad Media, la gente incluso se vestía pues con ropas muy austeras o incluso echaban sobre sí cenizas, de ahí donde viene la tradición, ¿verdad?, de este miércoles pasado, el conocido como miércoles de cenizas. Y se impusieron algunos colores, en especial el color predominante es el púrpura, el morado, porque son colores que se conectan, se vinculan con juicio, con penitencia. No tiene nada que ver con Podemos y compañía, ¿vale? La celebración de la Cuaresma
se remonta muy, muy al principio, como decía, del cristianismo. Tenemos que pensar que en los primeros años y casi siglos de la tradición cristiana, los bautismos se celebraban el día domingo de resurrección. El domingo de resurrección era el día donde, para conmemorar y recordar y celebrar el hecho de la nueva vida que Cristo obtuvo al ser levantado de los muertos, ¿verdad? Pues con el bautismo, en ese día, los cristianos también daban testimonio de su fe, de pasar de muerte a vida. Y eso era lo habitual. Entonces, el tiempo previo, lo que sería la Cuaresma, era el tiempo en el que se preparaba la gente para el bautismo, lo que llamamos a los catecúmenos, ¿verdad? Ese periodo de formación para que supieran el paso que estaban dando, para confirmarlos en la fe, y también era un tiempo de preparación espiritual, de ayuno, de oración, de abnegación. Y por eso surge esta tradición de la Cuaresma inicialmente, ¿verdad? Como digo, vinculada al hecho del bautismo en el domingo de resurrección. Y ahí es donde surge la tradición que nos llega hasta nuestros días. En esta ocasión, en este año litúrgico cristiano, los textos que hemos leído son los sugeridos para la celebración de hoy domingo, en este periodo de Cuaresma. Y hemos visto que interesantemente se mezclan tres acontecimientos en la vida de Jesús que, si nos damos cuenta, el evangelista Marcos los cuenta de una manera muy rápida, muy escueta, muy breve. Marcos es el evangelio más breve, tiene solo 16 capítulos, ¿verdad? Desde el 11 al 16 los dedica a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es decir, que en los otros 10 pues, nos presenta el ministerio de Jesús y lo hace de una forma muy dinámica y sin entrar en demasiados detalles. De hecho, cuando leemos acerca del bautismo de Jesús, simplemente nos dice que Jesús se desplaza desde Nazaret a donde estaba Juan en el Jordán y Juan lo bautizó. No tenemos el diálogo que después, posteriormente, los otros evangelistas incluyeron en sus relatos del bautismo de Jesús, ¿verdad? Cuando Juan se sorprende al ver a Jesús venir a él y dice, ¿cómo yo te voy a bautizar si eres tú el que me tienes que bautizar a mí, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, se tiene que cumplir toda justicia. Marcos omite ese hecho y va a lo sucinto, a lo escueto y nos recuerda que Jesús fue bautizado por Juan. Lo que sí destaca el texto, y coincide con las otras tradiciones evangélicas, es que cuando Jesús es bautizado, en ese momento los cielos se abren. Dice el texto que al subir del agua vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía en forma de paloma. Y esto, pues que puede parecer algo muy sobrenatural, que lo es sin duda, ¿verdad? Y un poco así llamativo, no es adorno, no es algo simplemente para dar realce al bautismo en sí, porque era un personaje señalado, ¿verdad? Jesús el que se estaba bautizando, sino que había ahí un símbolo muy poderoso que tiene que ver con lo que significa el Señor Jesús para nosotros. Cuando los cielos se abren y el Espíritu baja en forma de paloma hasta, digamos, casi posarse sobre Jesús, la simbología evangélica que hay ahí es el hecho de que realmente los cielos y la tierra se acercan. La distancia entre el cielo y la tierra se acorta, se termina. Hay un eco del hecho de cuando Jesús muere en la cruz, si recordáis, dice que el velo del templo se rasgó y el acceso al lugar santísimo, el acceso a Dios se hace ahora de manera directa, ¿verdad? Con Jesucristo tenemos acceso al Padre y en el bautismo vemos un símbolo igual, ¿verdad? El cielo, que a nosotros humanamente nos puede parecer una realidad distante, en Jesucristo se acerca. Los cielos se abrieron. La palabra griega que lo expresa dice que fue una acción dramática la que sucedió, en la que los cielos de Dios se acercan a la humanidad y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. El símbolo sin duda es poderoso,
porque en ese Jesús, que es el que ahora empieza su ministerio, en ese Jesús nosotros reconocemos a Dios que se ha acercado a nosotros, a ese Dios que se ha hecho hombre y vive para nosotros. La voz celestial, dice el texto, que exclamó: tú eres mi Hijo amado. Dios reivindica a Jesús como su Hijo, al que ama, a aquel en el que Él se complace, en el que Él tiene su favor. La realidad de Dios se ha acercado de manera favorable a nosotros en Jesucristo. El cielo ahora está cerca de nosotros por Jesucristo. En Él las barreras que pudiera haber entre Dios y nosotros se rompen y desaparecen. En Jesús nosotros reconocemos que la bondad de Dios, el propósito de Dios se ha acercado a nuestras vidas. Eso es lo que está afirmando la voz celestial y la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma. Dios de los cielos ahora habita en medio de nosotros por Jesucristo. Una imagen, ¿verdad?, muy, muy importante. Pero el texto, si seguimos leyéndolo, nos lleva a un cambio de escena también muy dramático. De la misma forma que los cielos se abren, ¿verdad?, y la voz de Dios reconoce al Jesús hombre y le dice: tú eres mi Hijo amado, y el Espíritu Santo se posa sobre él para expresar, para reflejar la cercanía de lo divino y de lo humano. El texto de repente nos dice que ese mismo Espíritu que ha bajado, ha descendido sobre Jesús, ahora se lo lleva al desierto. Y eso sin duda es algo bastante llamativo, porque se lo lleva al desierto para que sea probado, para que sea puesto a prueba. Y dice el texto que es el Espíritu Santo el que lo guía, el que lo lleva, el que lo impulsa a ir al desierto. Cuando hablamos de que Jesús fue tentado, no debemos nunca olvidar que fue tentado de verdad. En nuestra teología, en lo que nos enseñan las Escrituras, nosotros creemos que Jesús, como hemos leído, es el Hijo de Dios, pero es hombre también. Muchas veces lo hemos repetido. La confesión de fe cristiana desde el principio: verdadero Dios, verdadero hombre. Cuando Satanás pretende tentar a Jesús, no es una pantomima, no es una puesta en escena irreal. Satanás cree que puede doblegar a Jesús hombre. Y Jesús hombre tiene que batallar para resistir la tentación, como lo tenemos que hacer cualquiera de nosotros. Si no, el texto no tendría ningún sentido ni ningún valor. ¿Qué supondría que Jesús en su divinidad rechazara a Satanás? Pues no nos aportaría nada, ¿verdad? El valor del texto es que en su humanidad fue capaz de resistir la tentación. Y en su humanidad tuvo que pasar por ese momento. Posiblemente el Jesús humano tuvo que ir perfilando el propósito de Dios para su vida. Tuvo que ir confirmando cuál era la voluntad de Dios para él. Y esto creo que también es muy significativo para nosotros, porque a veces es en el tiempo de prueba, es en el tiempo de dificultad, de lucha espiritual, cuando nosotros vamos descubriendo la voluntad de Dios, y es en el tiempo de prueba cuando muchos de nosotros vamos perfilando, forjando nuestro carácter cristiano. Quizás nos siga sorprendiendo que fuera el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que empujara a Jesús a pasar por ese momento, por ese trance difícil de ser tentado, de 40 días de angustia. Pero quizás el problema no está, sin duda, en el texto bíblico, sino que puede estar en nosotros. Cuando nosotros oramos, ¿verdad?, empezamos el culto y ¿qué decimos? Señor, dirige el culto por tu Espíritu. Tenemos alguna reunión, Señor, que tu Espíritu cumpla su propósito. Claro, el propósito ya nosotros lo sabemos, es que todo vaya bien, ¿no? Y a veces puede pasar
que nosotros nos hayamos hecho una idea de Dios, en este caso del Espíritu Santo, una idea bastante domesticada, de decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar y cuáles tienen que ser los objetivos por los cuales el Espíritu Santo tiene que obrar. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo no estaba obrando como ninguno hubiéramos querido. Ninguno hubiéramos querido ser empujados a esa situación del desierto. Ninguno hubiésemos querido pasar por la prueba que Jesús pasó. Esa situación de soledad, porque estaba solo, de abandono, con las fieras, como dice el texto, como compañeros en ese tiempo, ¿verdad? Pero realmente también Dios tiene propósito en nuestras pruebas y las permite en nuestras vidas. Porque, como decía, es el tiempo en el que nosotros también aprendemos las lecciones del propósito de Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas ocasiones son las pruebas las que nos fortalecen. ¿Cuántas veces, sacándolo del contexto espiritual y religioso, pero cuántas veces no decimos, mira, este es un niño o una niña de papá, nunca ha tenido que pelear por nada, nunca ha tenido necesidad de nada, y decimos, es un blandito de carácter? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay que ganarse las cosas, cuando hay que pelear por ellas, eso nos hace hombres y mujeres con otro carácter, con otra entereza, ¿verdad? Pues esa es la lógica que también tiene la prueba en la vida espiritual, forjarnos, pulirnos, ¿verdad?, como creyentes. Por eso nosotros tenemos que aceptar también que en la vida cristiana tenemos nuestros periplos, nuestros periodos en el desierto, como le pasó a Jesús. Y el desierto vemos en el texto que no era un lugar de retiro, no se fue Jesús de campamento o de retiro espiritual. Dice el texto que estaba allí y vivió entre las fieras, haciendo eco del texto de Isaías, ¿verdad?, cuando dice que en el desierto habitaban todo tipo de fieras, en ese pasaje del profeta del Antiguo Testamento. Aquí tampoco se nos relata, como digo, ningún diálogo entre Jesús y Satanás, como sí escuchamos en los otros evangelios, ¿verdad? Pero estamos seguros de que si la tentación pudiera al menos pretender algún éxito, seguro que Satanás intentaría tentar a Jesús en lo que él pensaba que podían ser sus puntos de debilidad, donde era susceptible de caer, de doblar la rodilla. Y eso pues también nos sucede a nosotros. Cuando nosotros afrontamos nuestros periodos en el desierto, cuando nosotros experimentamos nuestros tiempos de tentación, seguro que donde el diablo nos ataca no es en nuestros puntos fuertes, sino nos ataca donde nos duele, donde sabe que nos puede hacer daño, donde sabe que la duda puede hacer espacio en nosotros y quizás hacernos caer. Cada uno de nosotros en esos periodos de prueba, en nuestros propios desiertos, sabemos qué cosas son, ¿verdad? Las que nos pueden hacer dudar, las que nos pueden hacer caer. Podríamos hacer una lista ambigua, ¿verdad?, que seguramente acierte o no en la situación de muchos de nosotros, pero miramos al conjunto de la vida, la ambición, el materialismo. Escuchamos mucho últimamente de sexo, de pornografía, la envidia, el racismo, la falta de compromiso, el egoísmo, en fin. Podríamos poner tantas cosas que seguramente alguna es nuestro punto débil, ese punto flaco en el que Satanás sabe que puede hacernos caer. Jesús fue tentado en el desierto, en ese lugar árido y amenazante, rodeado de fieras, como a veces también nosotros nos sentimos en el momento de tentación, ¿verdad? Angustiados, agobiados, superados, pero hay que hacer honra al texto, y dice el texto que no solamente Jesús esos 40 días vivía entre las fieras, sino que dice también que los ángeles le servían. Y es que esa es la bendición de Dios con nosotros. No que no haya un desierto en algunos momentos de nuestra vida. No que no haya momentos de pruebas muy duras que puedan hacernos caer, que puedan hacernos dudar, que puedan hacernos daño, claro. Pero la palabra de Dios nos recuerda
que en esos momentos que podemos quizás sentirnos más solos que nunca, el Señor está cerca con sus ángeles. El Señor está siempre cerca de los que Él ama en los momentos de necesidad, en la soledad, en la sequedad, en el tormento de nuestras luchas, de nuestras tentaciones. No estamos abandonados, porque Dios está siempre presente y cerca. Qué hermoso, ¿verdad? Seguramente nosotros volveríamos al Espíritu Santo domesticado. Señor, quítame el desierto. Pero no funciona. El desierto está para todos, de formas distintas, en momentos diferentes. Pero la esperanza siempre es que cuando nos toca pasar por ese periodo de duda, de tentación, de dificultad, de angustia, saber que el Señor siempre está ahí con nosotros. Aunque parezca que todo lo que vemos son fieras alrededor, el Señor en su gracia está siempre cuidando de los suyos. Y en tercer lugar, en este texto que estamos meditando de Marcos, se nos presenta a Jesús comenzando su ministerio. Ha sido bautizado por Juan, confirmado por Dios, el cielo y la tierra se acercan en Jesucristo. En medio de las pruebas que no podremos escapar, Dios está también cercano de nosotros. Y finalmente encontramos a Jesús predicando la buena noticia de Dios. Dice que después que Juan fue encarcelado, otra vez una referencia muy rápida, ¿verdad?, a la situación, Jesús se dirige a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Y el versículo 15 es esa expresión hermosa y completa, o resumida pero con plenitud, de lo que es el Evangelio. Dice, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la buena noticia que Jesús predicaba, porque ya se ha roto esa distancia entre el cielo y la tierra. Ya se ha roto esa separación que pudiéramos sentir de Dios y nuestras vidas. En Jesús se inaugura, en Jesús comienza ese tiempo de salvación, ese tiempo de esperanza que acerca el reinado de Dios a nuestras vidas. Esa nueva vida que hay en Cristo se ha acercado a nosotros. Está a nuestra mano. Está 2000 años después también con nosotros. Nos está invitando también hoy, de la misma manera que lo hizo Jesús cuando predicaba en Galilea: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentirse. Qué palabra tan poderosa y a veces tan mal usada, a veces por los creyentes, ¿verdad? Porque a veces cuando escuchamos arrepentimiento, a veces nos suena, bueno, sí, yo me arrepiento, Señor, he hecho una cosa mal, perdóname, ¿verdad? Y al final a veces tiene esa connotación de que somos buena gente, pero tenemos defectillos, ¿verdad? Tenemos nuestros defectos y tenemos que arrepentirnos. Pero, en fin, estamos bien. No pasa nada, la cosa no es tan grave. A veces puede tener esa sensación, ¿verdad?, que el arrepentimiento es simplemente el deshacer, el corregir errores, faltas. Aquí Jesús está hablando de algo mucho más poderoso. Aquí el Señor Jesús está hablando de que el reino de los cielos ha venido, se ha acercado en su tiempo, que Él es el que ha traído la cercanía de Dios a la humanidad, y arrepentirse no es corregir defectillos. Arrepentirse es una transformación completa de vida. Arrepentirse es reorientar la vida de una manera distinta a como la hemos vivido hasta ahora. Jesús dice que es el reinado de Dios el que se acerca y por tanto arrepentirse es dejar la vida como la conocemos y ahora embarcarnos en el proyecto de Dios, en la vida de Dios, en la salvación de Dios. Ese es el arrepentimiento del que Jesús está aquí hablando. Es una transformación
total de vida, es reorientar nuestra existencia hacia la salvación que Dios tiene para los que en Él creen. Por eso Jesús dice, hoy es el tiempo, el reino se ha acercado. Las distancias, las barreras, las excusas han sido superadas. El tiempo del desierto está ahí, pero Dios sigue estando cercano, tendiendo una mano. Lo que tenemos que hacer es orientarnos hacia Dios, cambiar, girar nuestras vidas de donde la estamos dirigiendo y conducirnos hacia el presente y el futuro de Dios. Esa es la realidad salvadora de Dios en Cristo. Esa es la buena noticia que Dios nos anuncia en Jesucristo. Comenzábamos hablando de Cuaresma, de la Cuaresma, hablando de ese tiempo en el que nos encontramos dentro del calendario cristiano. La Cuaresma para muchos quizás tiene esa connotación que la tradición quizás también ha elaborado, ¿verdad? De un tiempo de sobriedad, un tiempo de penitencia, un tiempo de renuncia. Y sin duda tiene elementos de ese tipo, que son saludables como disciplinas espirituales. Pero la Cuaresma no tiene por qué ser un tiempo sombrío en la celebración del pueblo de Dios. De hecho, si nos damos cuenta, la Cuaresma se celebra en el tiempo de primavera. Es ese tiempo en el que la propia naturaleza anuncia la vida. Cuando los almendros empiezan a florecer antes del cambio climático, ¿verdad? Que lo hemos tenido, pero en buena lid, ¿verdad? Sabemos que la primavera es ese tiempo donde la tierra empieza a mostrar la nueva vida. Y nosotros como cristianos en Cuaresma también queremos recordar esa nueva vida. Una vida que llega después de la muerte en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Cuaresma también se vinculaba con el bautismo, porque es el comienzo de una nueva vida. Lo que estamos en este tiempo haciendo es prepararnos para celebrar que hay vida en Cristo. Una vida abundante, una vida distinta, una vida transformada que no tiene nada que ver con la vida sin Cristo. El tiempo de Cuaresma es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de fe. Es un tiempo para reflexionar mirando hacia la obra de Cristo en la cruz y su resurrección de los muertos por el Padre. Por eso, Cuaresma no tiene solo que parecer tiempo de penitencia, sin duda no tiene por qué ser un acto de amargura, sino un acto en el cual limpiemos en nosotros todo aquello que afea nuestras vidas, todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos puede hacer caer, lo que no debe estar en nosotros. En este tiempo es una invitación a limpiar nuestras vidas, a poner la casa de nuestra vida en orden para entonces hacer sitio a esa nueva vida que quiere transformar nuestra realidad, que quiere llenar nuestra existencia, que quiere invitarnos a celebrar la nueva vida que Dios trae en nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría que ese fuera también el sentir de todos nosotros en este tiempo especial. Aprovechemos este tiempo que nos lleva hasta el domingo de resurrección y preparémonos para recibir y para celebrar esa nueva vida que Cristo Jesús ganó por nosotros en la cruz y que tuvo su victoria en la resurrección. Al Señor que da la vida, que transforma la realidad y que celebramos, a Él sea la gloria. Amén.